Dios alimenta a su pueblo con ese alimento especial, verdadero y maravilloso, que es su palabra. Jeremías 29, verso 11, donde habla de la carta de Jeremías a los cautivos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Y en esta mañana, amados hermanos, quiero comenzar diciéndote a ti que estás ahí lo siguiente. Tú eres un soldado de Dios y necesitas sin duda alguna saber con quién estás peleando. Porque no podemos ignorar lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10, acerca de las luchas del cristiano. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados de las tinieblas que gobiernan en las regiones celestes. Lo dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Y sin duda alguna que esos principados y esos gobernadores están dirigidos por el enemigo. Y el enemigo es un mentiroso, es un experto mentiroso y desde el principio miente en todo lo que hace. Si nos remontamos a Génesis capítulo 3 y nos vamos a la historia de Adán y Eva, cuando Eva pecó, cuando Eva falló, lo primero que se da con la serpiente, según lo declara Génesis, es una conversación que le plantea a Eva. Como dice, la serpiente era más astuta y vino con una conversación donde Eva, mostrándose amistosa, mostrándose como alguien interesado en algo importante en la vida de Eva, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Esas fueron las palabras que utilizó la serpiente. Y Eva entonces le contesta, no, Dios no ha dicho eso, sino que Dios ha dicho, y le explicó lo que Dios verdaderamente había dicho. Yo paso para allá, bate la máquina de hablar. Y entonces ahí fue donde Eva cometió el grave error, porque le prestó atención a la serpiente. Note que ella le dice, Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Pero eso es mentira, Dios no dijo en ningún momento eso. Y ahí es donde Eva entonces comete el error y fracasa y le dice, y empieza a darle respuestas y conversaciones. Yo siempre he dicho, y la Biblia misma lo dice, a Satanás con Satanás no se habla, con el enemigo no se conversa, a Satanás no se le presta atención, sino que la Biblia nos manda a resistirlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús, y de nosotros huirá. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque, hermanos, debemos saber, y lo vuelvo a decir, que Satanás es un mentiroso. Y a veces nosotros le prestamos atención a las mentiras que el enemigo nos trata de infundir. El enemigo trata de infundirnos miedo, que perdamos identidad, que perdamos la fe, que perdamos la calma, que perdamos la tranquilidad, el gozo del Señor, y que por momentos nosotros creamos que Dios no está a nuestro lado y que nos ha abandonado. A diario escuchamos personas proclamar con su boca, Dios no está conmigo, Dios no me habla, Dios no me llena, no lo siento, el Señor no está a mi lado, estoy en prueba, estoy en problema. Esas son las mentiras del enemigo, pero no es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el final. Pero entonces a veces el pueblo le presta más atención a la mentira del enemigo que a la verdad de que Dios ha dicho y a las promesas del Señor. El Señor a ti y a mí nos ha prometido protección. El Señor a ti y a mí nos ha prometido cuidado. El Señor a ti y a mí nos ha prometido su ayuda. El Señor a ti y a mí y a su pueblo nos ha prometido la protección necesaria y darnos todo lo necesario
para que nosotros nos podamos mantener firmes en el Evangelio. De tal manera que usted puede ir a Juan capítulo 17, se da cuenta cómo Cristo oró por los discípulos. Cómo Cristo oró por los discípulos y le dijo: Padre mío, oh mi Señor, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba, yo los cuidaba, estuve con ellos. Gloria a Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y yo le he dado tu palabra. Y el Señor entonces empezó y le dijo, y siguió diciendo Jesús, y le dijo en el versículo 15, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Oye, hermano, Cristo orando por ti y por mí, que nos guarde del mal, que el Padre nos guarde del mal. Y dice, cuídalos. Por eso le recarga, yo los cuidaba cuando estaba con ellos, pero ahora los encomiendo a ti. Y como yo decía los otros días, dice que le compartía esta palabra de San Juan 17, como dice la misma Biblia, pero no ruego solamente por estos. O sea, Jesús hablando de los que tenía enfrente, orando, le dijo al Padre, yo no te estoy pidiendo, Padre, solamente por estos que están enfrente mía, sino por los que han de creer en mí a través de la palabra que ellos le prediquen. O sea, que Cristo oró por ti, por mí, hermano. Esa misma oración, esa misma encomienda que el Padre le hizo, que el Hijo le hizo al Padre, a los discípulos, a los presentes, a los que estaban ahí literalmente, a los que estaban físicamente con el Señor. Esa misma oración la hizo por nosotros, por lo que creía, por lo que íbamos a creer en la palabra de los que siguieran predicando, y sigue a los que van a venir después de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, y esos son los planes que Dios ha tenido desde la antigüedad, desde el principio, la protección de sus hijos, el cuidado de su pueblo. Y unas palabras parecidas le da el profeta Jeremías. Jeremías es un sacerdote nacido en Anatot de la tribu de Benjamín, y fue llamado al oficio profético siendo muy joven, unos 70 años después de la muerte de Isaías. Y lo ejerció durante unos 40 años con gran fidelidad, hasta que los pecados de la nación judía completaron su medida y vino la destrucción. Y las profecías de Jeremías son impactantes, hermano. Dios lo usaba. Cuando le da carta de parte de Dios a los cautivos, le da una expresión interesante. Le da una verdad que también es tuya. Yo la hice mía, la tuya también. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que espera. La libertad, el cuidado, lo que necesitaban del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos sentimos que el médico nos desahucia y nos manda a la casa, le creemos al médico? ¿Cuántos de nosotros, cuando el banco nos dice estás en rojo, estoy a punto de embargarte, nosotros le creemos al banco? ¿Cuántos de nosotros, cuando tomamos el medicamento y el medicamento no nos sana, entonces decimos no, mi enfermedad no tiene cura? Cállate, claro que tiene cura, porque más vale perro vivo que león muerto. Jesucristo es el Rey de Reyes, Jesucristo es el Señor de señores. Vamos a creer la verdad de la palabra. Satanás es un mentiroso, él miente desde el principio, él le trata de infundir temor a los hijos de Dios, él trata de quitar la fe, de quitar el gozo, de quitar la paz, de quitar la tranquilidad, de quitar el avivamiento. Pero no se lo vamos a permitir, porque hoy nos levantamos una generación que le cree a Cristo, que le cree a la palabra de Dios, que cree en esa oración que hizo Cristo y en esa profecía que dieron los profetas del Señor.
¿Cuánto pueblo a veces yo escucho quejándose? Mi enfermedad, mi dolor, mi deuda. Y se hacen dueños, se hacen esclavos, se autoesclavizan del dolor, se autoesclavizan de las acechanzas del enemigo.